un libro tan grande como el que está formado por pequeños fragmentos capaces de insinuar un mundo o resumir una vida. La historia comienza en Rostock, a la orilla del Danubio, hace un siglo. Bastaba darse un paseo por cualquiera de sus calles para oír hablar una docena de idiomas. Esta especie de Babel pertenecía a la Bulgaria recién independizada, pero los turcos seguían teniendo su barrio y sus mezquitas, y había también griegos, albaneses, armenios, gitanos, y un barrio sefardí en la que la lengua era el español. Los que se embarcaban en el río y navegaban hacia el norte, hacia Viena, decían que iban a Europa, porque allí, curiosamente, Europa empezaba donde terminaba lo que había sido antes el Imperio Turco. En Rusiuk nació Elias Canetti. Su apellido originario era Cañete, y de Cañete, Cuenca, procedía su familia, expulsada en 1492. Los padres de Canetti hablaban entre sí en alemán, pero con el resto de la familia en ladino, el español del siglo XV. Los romances tradicionales fueron el primer contacto de Canetti con la literatura. En sus memorias cita el que comienza: manzanicas coloradas, las que vienen de Estambul. Parte de la familia materna estaba radicada en Manchester, donde tenía una empresa de exportación de algodón a los Balcanes. A Manchester se trasladan los Canetti en 1911. Allí solo viven 2 años, pero son lo suficientes para que el niño aprenda inglés y comience su formación en esa lengua. El padre muere de repente y la viuda, desconsolada, intenta suicidarse varias veces. En 1913, ya resuelta a seguir viviendo, mamá Canetti se instala con sus 3 hijos en Viena. Para que el mayor, a quien quiere convertir de alguna manera en un sustituto del padre, pueda seguir sus estudios, le enseña alemán a marchas forzadas. Y es en esa lengua, a la vez materna e impuesta, en la que Elias Canetti escribirá toda su obra literaria. Viena, Zúrich, Frankfurt, el vagar de Canetti continúa. En 1924 regresa a Viena para ingresar en la universidad. En Viena escribe y publica su primera obra importante, la novela Auto de Fe. Su madre había dejado de hablarle porque no aprobaba el abandono de los estudios, su temprano matrimonio con una mujer mayor que él, la dedicación a la literatura, y murió en París sin aceptar ningún tipo de reconciliación. En 1938, Austria pasa a formar parte del nuevo imperio alemán. Los Canetti escapan en el último momento y llegan a Inglaterra en 1939. Los largos años ingleses, que duran hasta 1963, año en que muere Beza, su primera esposa, los ha contado Canetti en un libro incompleto y fascinante, publicado póstumamente, Fiesta bajo las bombas. Este es un libro tan apasionante como irritante. Canetti trata con crueldad a todo el mundo, especialmente a las mujeres que amó y le amaron. Se muestra particularmente agresivo con la única mujer que quizá estaba a su misma altura intelectual, Iris Murdoch. Cuenta que una vez le invitó a Oxford y fue a esperarla a la estación. Cito lo que dice Canetti. Llevaba unas enormes sandalias que resaltaban desfavorablemente sus pies planos. No pude evitar ver lo feos que eran sus pies. Tenía la manera de andar de un oso, pero de un oso repulsivo, que andaba encorvado y, sin embargo, testarudo hacia un objetivo determinado. En los años ingleses, Elias Canetti alternó la indolente vida social con el solitario empeño de la escritura. Es curioso lo que sucede a menudo con los grandes autores. Suelen parecerse a los grandes dinosaurios. Son célebres por sus volúmenes más ambiciosos y, sin embargo, inmortales por el fósil de una huella casual o algún que otro hueso descabalado. En el caso de Canetti, el monstruo antidiluviano, por decirlo así, fue su monografía Masa y Poder, escrita con paciencia a lo largo de 20 años. Pero la huella agradecida en la memoria de los lectores se la debe a sus apuntes fragmentarios e informales. Coincido en ese gusto tuyo por los libros de aforismos, reunidos ahora en un tomo enorme de más de 1000 páginas, sin olvidar los 3 volúmenes de su autobiografía, un interesantísimo paseo por una Europa cruce de lenguas y culturas. En 1981, cuando le dan el premio Nobel, Canetti, que se ha vuelto a casar con una mujer mucho más joven, es ya un superviviente del mundo que evoca en sus memorias. Ya solo queda él como testigo. También sobrevivirá a su segunda mujer, Hera. En esta edición de los apuntes se destacan los aforismos fantásticos, que son intuiciones narrativas próximas al microrrelato.
Sin embargo, yo prefiero los bocetos psicológicos que retratan con mínimas pinceladas tipos universales. Recuerdo algunos del Corazón secreto del reloj, mi libro favorito de Canetti. Siempre que alguna verdad amenaza, se esconde detrás de una idea. Cómo admira a los animales por sentirse él superior. Reseñaba libros que solo leía después, así ya sabía lo que pensaba de ellos. Tras una vida llena de miedos, logró ser asesinado. Tenía la sensación de estar compuesto por 10 prisioneros y un hombre libre que era su guardián. Para no olvidar el dolor de ella, él se mordía. Los traslados por Europa de Canetti, judío que permanece fiel al alemán a pesar de los nazis, terminan en Zúrich. Soy lo que siempre quise ser, repite con ironía después de cumplir 80 años, un auténtico viejo. Un sábado de verano, su hija Johanna volvió a su casa hacia las 10:30 de la noche. Se lo encontró en el despacho y se puso a charlar con él. Estuvieron hablando y riendo hasta pasadas las 12. Elías estaba contento porque el trabajo marchaba bien. A la mañana siguiente, Johanna, que se levantó tarde, se extrañó de que su padre no hubiera bajado a desayunar. Le parecía bastante raro que siguiera durmiendo. Con los ojos cerrados, Elías Canetti sonreía apaciblemente a la eternidad. Era el 14 de agosto de 1994.